amigo y respetado profesional, lo entendemos porque tiene que decir algo. Después de 20 años de gobierno PLDista y sin un solo problema resuelto, tiene que decir algo. Cuando el presidente de la República dice... así, 20 años y nada? Cuando el presidente de la República dice, con los dineros que hace más de 10 años se construyó un parqueo en la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, este gobierno está construyendo 3 UASTs en diferentes puntos del país. Tiene que sentirse complicado. Lo que yo sí quiero señalar es que en vez de los dirigentes de oposición estar con esas declaraciones que son a veces reactivas, tenemos que preguntarnos, ¿le han pedido perdón al país? ¿Se han excusado de las barbaridades que permitieron durante casi una generación? Ahí está el Ministerio Público actuando, ojalá la justicia lo entienda, pero no ha habido una solicitud de perdón. Bien, ahí está el ministro de Trabajo. En su comparecencia de ayer, ¿verdad? Su comparecencia. Ahí está el careo. Aquí pidió derecho a réplica Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del PLD. Yo no sé si tú viniste aquí a pedir perdón o qué. Sí. A traer los números, ¿verdad? Porque no, porque dije que debe pedir perdón. Él dice, primero que pidan perdón y después hablamos de números. Bueno, tú tienes que pedir perdón. Yo para nada, ¿eh? No, pero tú personalmente no, los 20 años de gobierno de tu partido. Lo que pasa es que él tampoco está pidiendo perdón por lo que ha ocurrido con sus compañeros de gabinete que todavía se asientan con él en el gabinete ministerial. Entonces, ahí es que se ve que los casos, las sospechas, las investigaciones son individuales, no grupales, porque imposible, diría yo, que un funcionario del nivel, de la honra de él, tiene que pedir perdón por lo que están haciendo sus demás colegas, en algunos casos incluso ministros. Bueno, Juan Ariel, vamos a hablar de datos, de números. Ayer decíamos eso una y otra vez, que bueno, la verdad está atada precisamente a las cifras. Las cifras pueden manejarse, ¿ah? Y sobre todo también desde cuándo se agarra, desde cuándo se mide, cómo se mide. Tú has hecho una exposición en donde insistes en que no es cierto que se hayan recuperado los empleos a niveles prepandémicos. Y nos gustaría que nos contaras, y te hago esta aseveración de esta manera porque eso está en los portales de noticias de las agencias más prestigiosas del mundo, de acuerdo a los datos que ha revelado el propio gobierno del presidente Luis Abinader. Por ejemplo, yo veo acá en la página de la agencia española EFE, República Dominicana recupera todos los empleos perdidos durante la pandemia. Eso fue en diciembre del 2021. ¿Por qué tú dices que no es cierto? Pero espérate, también está la llegada de turistas. También, eso es otro dato. También, tú dices que no, que esos números no son ciertos, que ahí están contando mal. Y hoy traigo todos los datos, incluso le he pedido a producción que me ayude para presentar los datos en pantalla. Primero decir que Luis Miguel de Camps es una persona que le tengo todo el cariño del mundo, porque además fue mi profesor. Él me dio Derecho 1, yo tomaba electivas de Derecho, entonces, entre tantas cosas le tengo el respeto que le tiene un alumno a quien fue su profesor. Pero la verdad es que cuando uno ve las cifras del Banco Central, porque el gobierno dijo vamos a hablar de cifras, y cuando uno ve las cifras del Banco Central se da cuenta que no es cierto que se han recuperado todos los empleos. Y yo pediría en ese sentido que producción me ayude con el primer cuadro que traje, donde, ¿qué hago? Hago una captura de pantalla de los datos del Banco Central. Eso no son informaciones de Juan Ariel Jiménez, eso es tal cual lo publica el Banco Central. Y ustedes pueden ver ahí, cuando dice 2019, 1 en letras romanas, 2, 3 y 4, esos son los trimestres. Okay. Primer trimestre, segundo trimestre, ¿verdad? Y luego en la última columna está 2022, el primer trimestre. El gobierno desde el año pasado viene diciendo que se han recuperado todos los empleos, pero cuando se ven las cifras del Banco Central se da cuenta que no. Miren que, y si podemos volver al cuadro anterior y dejarlo ahí, a inicios de 2022 había 4.640.113 personas empleadas, ¿verdad? ¿Cuánto había previo a la pandemia? Lo dice el mismo cuadro. Justo al lado dice que había 4.716.189. Como ustedes comprenderán... En el último trimestre del 19. En el último trimestre del 19, que es el periodo prepandemia. Sí. Pero por si acaso, por lo que dice Catherine, traje todos los trimestres de 2019 y podemos darnos cuenta que en todos, salvo en el tercer trimestre, estamos por debajo. Pero algo que me llama más la atención, si nos vamos a la segunda línea, esos son ocupados. Eso quiere decir
el total de empleo suma formal, informal y servicio doméstico, ¿no? Gracias por la aclaración. Claro, vámonos luego a sector formal, porque el gobierno ha dicho se han recuperado todos los empleos formales de la economía, y es falso. Del sector no gubernamental, dice, Del del sector privado, no, del sector claro, privado. y si podemos volver al cuadro anterior, nos damos cuenta. Vuelve antes, vuelve atrás, que por favor. el trimestre de 2022 hay 2.136.626 empleos formales. Está por debajo de todos los trimestres de 2019. No importa de dónde usted lo tome, está por debajo siempre. Comparado con justo antes de la pandemia, hay 162.837 empleos formales menos. Y yo invito a todos ustedes a que vayan a la página del Banco Central y comprueben si estos son los datos. Si nos vamos al cuadro siguiente, porque el ministro hizo una comparación con el sector comercio, Sí. ejemplo que no le ayuda. Cuando vemos el total de datos del sector comercio, empleo formal, 335.746. En el 2022, es el último dato que ustedes ven en la pantalla, pegadito ahí ven. 2022, es para que la audiencia nos siga, Juan Ariel. Sí. En el 2022, ese dato que muestra 335.746 personas ocupadas formalmente en el sector comercio. Así es. Como puedes ver, Catherine, Sí. casi 50.000 empleos menos que el cierre de 2019. Que el cierre es 384. Ven, ¿dónde sí ha crecido el empleo? Vámonos al siguiente, el empleo informal. Si ustedes se fijan, en el 2022, 648.184. El comercio informal sí está por encima de todo lo que se ha visto en el año 2019. ¿Qué quiere decir el comercio informal? Chiriperos, vendedores ambulantes, personas que se están buscando la vida ante un mercado de trabajo que, por más que diga el gobierno, no se ha recuperado. Entonces ustedes preguntarán, ¿y por qué el gobierno dice que sí? Yo les pido a producción que me muestre el próximo gráfico. Cuando yo escucho al ministro de Trabajo decir datos mensuales, intuyo que está usando los datos de la Tesorería de la Seguridad Social. Veamos qué dice la misma Tesorería de la Seguridad Social, ahí en rojo dice, y voy a leer textualmente: dado que los empleadores en distintas oportunidades han sido beneficiados por leyes especiales que les han otorgado exoneración de sus deudas atrasadas con la TCS, estas estadísticas no pueden tomarse como un indicador del empleo formal en República Dominicana. Eso te es. Entonces, ¿cómo el gobierno, si la misma TCS dice que estos indicadores no se pueden usar para inferir el empleo formal, el gobierno incluso en una alocución oficial, incluso en una comparecencia de altos funcionarios, sigue usando datos que la TCS ha dicho, por favor, no usen mis datos? ¿Por qué? Y yo les voy a explicar algo. Porque la ley 1320 estableció una suerte de amnistía que permitió que más de 300.000 personas, no es que van a tener nuevo empleo, es que se va a regularizar su estatus en la seguridad social. Entonces, como esos datos de la seguridad social entran y salen por las amnistías, no se usan ni en República Dominicana, ni en ninguna parte del mundo como indicador del empleo. Los indicadores del empleo son los que publica el Banco Central, que por cierto, siempre creemos los datos del Banco Central. El gobierno está utilizando, son los datos de la TSS y no del Banco Central, Juan Ariel. Efectivamente. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Bien. A pesar de que la TCS, como ustedes pueden ver y lo acabamos de mostrar, dice no se pueden usar estos datos porque incorporan amnistías. Ok. Pero si seguimos así con muchas otras informaciones, porque de verdad podemos hablar de cualquier otro tema, vamos a hablar de la inflación. Y ahí yo pediría a producción que me ayude. Antes de eso, Sí, Ariel, Héctor. con lo de los empleos, esto aparece hasta el primer trimestre de 22. Es que todavía Ese no es- se ha registrado, No, que estamos en el tercero ya. Claro, lo que pasa es, Héctor, que se tiene que acabar el levantamiento de la encuesta. En este caso sería abril, junio, y luego tiene que procesarlo el Banco Central. Entonces, completamente normal que el Banco Central tarde entre 60 días y 90 días para publicar los datos que acaba de recoger en el trimestre, porque los datos del Banco Central en temas de empleo son trimestrales. Fíjate una cosa, Juan Ariel, porque aquí es bueno traducir los números a lo que el gobierno nos dice, lo que no nos dice, lo que es semántica, lo que es manipulación. Los datos de la TSS que tú has revisado muestran la realidad que el gobierno plantea. O sea, Sí.
ahí, o sea, el gobierno no miente. No, vamos a utilizar esa palabra. El gobierno no está mintiendo porque está utilizando los datos de la TSS. Pero según lo que tú nos comentas y que está establecido en la página, en la primera página del informe estadístico de la TSS, dice la TSS, no utilicen estos datos, porque estos datos no pueden tomarse como un indicador de empleo formal en la República Dominicana. Es eso, o sea, es que la base que están utilizando no puede usarse. Catherine, es que los datos tienen que ponerse en el contexto real. Si el gobierno dice, se han recuperado todos los empleos, miente. Porque el único indicador de empleo es el del Banco Central. Si el gobierno dijera, han aumentado la cantidad de cotizantes en la TSS, eso es otra cosa. Es como si tú vas al médico, el médico porque tú tengas, digamos, los pies en hinchazón, no puede decir que tú no tienes hipertensión. Te tiene que medir la presión y ahí entonces decir, mira, la estoy viendo en 120/80, ahí está bien. O sea que el gobierno está utilizando el dato que mejor le conviene, por decirlo de alguna manera. Para todos los temas, busca datos que no se corresponden con lo que las mismas entidades establecen que debe ser la evaluación de las estadísticas solo para quedar bien. ¿Eso no lo hacía el PLD? No, nosotros no. Te voy a decir algo. ¿Qué hacía el PLD? Presentaba las informaciones del Banco Central. ¿Qué hacía el PRM en oposición? Decía, el Banco Central miente, el Banco Central está manipulando, está maquillando las cifras. El mismo presidente Luis Abinader lo llegó a decir. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿El Banco Central manipuló? Claro que sí, se puede buscar en el Internet. Como él nos mandó a buscar Google, pues yo también invito a que busquen en Google como el presidente Luis Abinader y todo su equipo, su vocero, varios miembros de su equipo económico, decían que los datos del Banco Central eran falsos. Como el PLD dice, no, nosotros creemos las estadísticas oficiales, pero vemos en el discurso oficial del presidente datos que no se corresponden con lo que publican esos organismos como el Banco Central, que lo acabo de demostrar. Bien, de todas maneras, Juan Ariel, yo no sé cuál sea tu percepción personal, porque esto nos ha quedado claro, pero vale decir que no es detestable la cifra que estamos viendo para la crisis que hemos tenido. Mira, Catherine, me encanta lo que acabas de decir. Es que no se está diciendo que no se ha ido recuperando el empleo. Nosotros no queremos entrar en ese tipo de oposición que todo lo niega y todo lo ve mal, no. Hagamos un ejercicio honesto, es un desastre, sincero, ¿no? No, para nada. Hagamos un ejercicio honesto, sincero de las cosas, ¿eh? Entonces, nos hemos recuperado y qué bien, qué bueno. ¿Qué más quisiéramos todos nosotros que los dominicanos todos encontremos empleo? Ahora, cuando se hace una evaluación incorrecta de que ya se han recuperado todo y que estamos mejor que nunca, entonces ahí se tiene una mala evaluación que no le queremos sacar provecho político, pero queremos respetar a las personas. Porque si estamos más de 150.000 empleos formales por debajo de lo anterior, estamos hablando de varias provincias completas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay que activar políticas de creación de empleo. Yo voy a dar un ejemplo. Esto no se trata de quedar bien, quedar mal, no, se trata del bienestar de la gente. Si un médico, luego de una evaluación, le da una medicina y esa medicina no funciona, ese médico por su ego no puede decir que la salud está bien, no puede decir, mira, ya a usted se le quitó el problema de presión. No, hay que respetar al paciente, salvar la vida de ese paciente y decirle, no, mire, todavía mis indicadores dicen que no, que tenemos que hacer cosas distintas. Lo mismo pasa con economía. Si usamos los números para creer que la situación está mejor de la realidad, entonces ni discutimos las cosas correctas ni hacemos las políticas públicas correctas. Tú mencionabas el tema de la inflación. No, quería brincar al total de extranjeros no residentes. Sí, un tema muy actual, porque tú trajiste demasiados números. Sí, no, claro, es que lo traje todo. Hay un tema que el Ministerio de Turismo ha hecho su aclaración de que los cortes son trimestrales, que lo que publica la Organización Mundial de Turismo, etcétera. Podemos ir al cuadro que se llama Llegada de Extranjeros No Residentes. Por favor, producción, si me ayuda ahí. Porque traje el dato también del Banco Central de la llegada mensual de extranjeros no residentes al país. 2018, 2019 y 2022. Entonces, si producción me puede ayudar con eso, llegada de extranjeros no residentes. Llegada de extranjeros, eso está llegada bien total, abajo, ¿eh? Total de extranjeros. Como el cuadro número 8, 9. Así es. Entonces, podemos ver cuántos extranjeros no residentes Ahí está. han llegado en enero, julio, en todo lo que va de año, Héctor, porque en este caso sí las informaciones son mensuales, ¿no? ¿Cuántos han llegado en el 2022? 3.502.152 extranjeros no residentes.
¿Cuántos habían llegado para 2019 en igual periodo? 3.660.212. ¿Cuántos habían llegado para 2018? 3.576.393. Como podemos ver, no es cierto que al día de hoy, en el año 2022, se han recibido más extranjeros no residentes que en años anteriores. Y vuelvo con un comentario que decía Catherine. Se ha recuperado el turismo. Yo lo he dicho por escrito y en todos los programas. Y qué bueno, este es un país que necesita de la industria turística. Pero no podemos decir que ya se tienen más extranjeros no residentes, como el Ministerio de Turismo viene diciendo desde septiembre del año pasado, porque no se corresponde ¿Tú crees con que la le están realidad. metiendo esteroides a la cifra? Yo no, porque las cifras nunca dudaría de que son correctas. Simplemente las cifras dicen una cosa y el discurso dice otra. O sea, Ahora, le yo meten quisiera... esteroides al discurso. Exactamente, Pero es al discurso, así ¿Qué es. es lo que está contando el Ministerio? Ahora paso para allá. Si podemos ir, por favor, a la llegada de dominicanos no residentes. Ahí es el cuadro que viene justo después. Llegada de dominicanos no residentes. Y aquí lo busco, aquí lo tengo ya. Ok. Ahí está. ¿Qué hablamos cuando decimos llegada de dominicanos no residentes? Los dominicanos que viven en Nueva York, en New Jersey, en Miami. Ahí sí se ve que ahora son más que en el pasado. Están viniendo más. Claro, ¿por qué? Porque los dominicanos recibieron una serie de beneficios de la política fiscal de los Estados Unidos y eso explica por qué aumentan las remesas y aumentan los viajes de los dominicanos. Entonces, cuando vemos los datos, Es nos damos importante el cuenta. aumento, Juan Ariel. Estamos hablando de, Claro. Con relación al 19, son 174.000 aproximadamente. Exactamente, Catherine, tú acabas de dar en clavo. Lo que sí ha habido un aumento muy significativo que sobrepasa los niveles prepandemia es en la llegada de dominicanos no residentes. Entonces muchos vienen a turistear. Muchos vienen a visitar sus familiares Sí. porque la encuesta que le hace el Banco Central le pregunta el motivo y el mayor motivo es visitas familiares y amigos. Entonces, estamos viendo cómo al 2022, enero-julio, han llegado dominicanos no residentes. Pero no se debe... Yo entiendo la diferenciación, pero a fin de cuentas, Juan Ariel, estas personas vienen al país, Sí. gastan en el país y Claro. entran por los principales aeropuertos del país. Así es. El gobierno está utilizando datos quizás de migración, Sí. y donde lo suma quizás. Claro, y lo suman, y no hay problema con que lo sumen. Ahora, Catherine, son dos elementos distintos, porque cuando vienen los extranjeros no residentes, Sí. normalmente se quedan en hoteles. Cuando vienen los dominicanos no residentes, normalmente se quedan con familias. Entonces, por eso se puede ver que la ocupación hotelera sigue por debajo de todos los niveles prepandemia. Entonces, hablemos la realidad, insisto, si... Pero hace una hora has dicho que la ocupación se ha recuperado, que lo que no se ha recuperado es la tarifa, pero que la ocupación se ha recuperado. No, se ha venido recuperando, pero no está todavía igual ni superior a los niveles prepandemia. Los datos del Banco Central así lo muestran, porque el Banco Central también publica la estadística de ocupación hotelera. Bueno, Habría que ver cuál es la práctica, si estos datos se han dado anteriormente así de manera conjunta o segmentados. No, siempre se da segmentado porque tenemos que, insisto, recordar que son dos públicos distintos. Extranjeros no residentes se tienden a quedar en hoteles, tienden a gastar en souvenir y todo lo demás, y son los que el Ministerio de Turismo, a través de sus distintas políticas de promoción, por ejemplo, puede atraer. Dominicanos no residentes, los dominicanos que viven en Nueva York, en Miami, normalmente dependen no de lo que hace el gobierno dominicano, sino de la economía norteamericana, de si tienen dinero para viajar y venir a visitar sus familiares. Son dos públicos distintos y hay que, insisto, con humildad, decir las cifras. Si hubiesen dicho, nos estamos recuperando, las cosas van bien, todo lo aplaudimos, porque todos queremos el bienestar del pueblo Bueno, dominicano. ¿tú sabes qué? Podrían decir incluso, estamos tan bien que los dominicanos quieren volver a su país. Y, Catherine, y lo aceptaría, y de verdad que qué bueno. Y podría ser, Qué pero bueno. Yo quiero que vayamos a la cifra de inflación. porque Vayamos ese a es ver el inflación, tema- es interesantísimo. Ese es sí. el tema que más golpea a los dominicanos, el aumento de precios. Yo traje ahí una captura de pantalla, ¿sí? Dice inflación República Dominicana agosto 2020 con julio 2022. ¿Qué hice? Fui a la página del Banco Central y por favor, todas las Sí. personas en su casa que lo hagan. El que se llama Inflación Así República mismo. Dominicana, Bueno, ahí está. un poco pequeño, pero Sí. el mismo Banco Central que dice, inflación en lo que va de gobierno, Ajá. aumento de precios 17.14%. Eso es una calculadora Tasa de inflación. variación. Es el tercer. Exacto. Si suben un poquitico la gráfica,
Chicos de producción, suban un poquitico la gráfica porque está justo debajo de la rayita azul que se muestra abajo. Suban un poco la gráfica para que podamos ver hacia arriba, no amplíen. Perfecto. El Justo tercer ahí. dato. El tercer dato dice tasa de variación porcentual, 17.14%. Sí. Eso es indexación de valores por variación del índice de precios al consumidor. Exactamente. Entonces, y Catherine, y lo quise traer porque un funcionario me dijo que estaba en 12% y me di cuenta luego que estaba usando el dato de enero. Entonces estamos ya en agosto, no podemos usar el dato de principio de año. Entonces, cuando el presidente Luis Abinader dijo en su discurso, estamos cercano al promedio, yo quisiera que me ponga producción el cuadro inflación en América Latina, agosto 2020 con julio 2022. Sí. Por favor, si me pueden poner ese gráfico porque No están todos los países. traje todos los países de América Latina, uno por uno, y ahí podemos ver que estamos en el cuarto lugar de mayor aumento de precios en toda América Latina. Vamos a ver. Venezuela, bueno, Catherine, tú sabes que tiene No, eso no bastante hay ni que problema. leerlo. No hay ni que leerlo. Eso no lo meten en los gráficos porque todo lo demás quedaría reducido a la nada. Exactamente. Entonces, eso ni lo cuentan. Y bueno, Catherine, economía se llama eliminar valores extremos. Exacto, tal cual. Perfecto. Argentina, 174%, que también tiene un problema inflacionario. Ahora vienen los reales. Brasil, 20% de aumento de precios. República Dominicana, 17.14%. Sí. Ahora, ¿tú crees que Somos esto el cuarto, Catherine, yo quiero Sí, decir continúa. este dato. Si somos el cuarto país de mayor aumento de precios, eso quiere decir que hay problemas en República Dominicana más allá de la crisis de la pandemia que afecta a todos los países de América Latina por igual, de la guerra Rusia-Ucrania que afecta a todos los países de América Latina por igual. Yo Sí. quiero preguntarte, perdón, Nelson, para agarrar la línea de la inflación. No, estamos Adelante. terminando ya. Sí, sí, sí. Así que administra los últimos cartuchos. Simplemente la respuesta que le dan a esto, que ustedes ya han comentado una y otra vez desde el gobierno, desde la oposición, perdón, es que fueron tanto tiempo al gobierno que a veces todavía pienso en ello, es si estos países que no presentan estos niveles de inflación tan altos, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de países que se pueden comparar con República Dominicana en tamaño, producción, por ejemplo, países centroamericanos como Costa Rica. 13% de inflación Costa Rica. Sí, Costa Rica tiene 13% de inflación. ¿Por qué, por ejemplo, República Dominicana en vez de presentar 17, presenta 13? ¿Y por qué no puede ser como Bolivia, que tiene 2%? Pero ¿cuál es el crecimiento? Gracias, Juan Ariel, ellos insisten, esos países no pueden ser comparados en el sentido porque nosotros estamos creciendo muchísimo más, estamos creciendo a unos niveles que ellos no están creciendo y eso, por supuesto, también genera un proceso inflacionario. ¿No es cierto eso? No, para nada, Catherine, para nada. República Dominicana, periodo 2012-2019, tuvo un crecimiento de 6.1% del PIB, el más alto de América Latina, y tuvo una de las inflaciones de menor nivel en toda América Latina. Entonces, ¿por qué antes el país crecía y se controlaban los precios y ahora el país tiene descontrolados los precios? Entonces, a eso vamos. Primero, admitir que no es cierto lo que se dijo en el discurso oficial, que estamos cercanos a los demás países. No, somos de los de más alta inflación. Segundo, dejarnos de excusas como es que crecemos mucho. No, en el pasado crecíamos más que toda América Juan Ariel, Latina y se perdona, controlaban solo los dos precios. países no registran una inflación de 2 dígitos. Solo 2 países No, de este renglón. Catherine, es que es indudable que hay problemas a nivel mundial. Ahora, ¿por qué República, tú lo has dicho, por qué República Dominicana tiene una inflación de 17.1% y no como el 2% de Bolivia, como el 5% de Ecuador, Exacto. como el 12% de Guatemala? Si esa fuese la discusión, ahí sí estuviéramos ayudando al pueblo dominicano. Gabriel. Porque ahí sí viéramos las políticas agropecuarias que hay que hacer para que bajen los precios de los productos agropecuarios. Ahí sí viéramos que no se puede hacer un aumento de la tarifa eléctrica cuando el pueblo dominicano lo que está recibiendo es apagones. Si no mentimos, entonces discutimos los temas reales, que es lo que ayuda a la vida de la gente. Bueno, hay que ver, aquí tengo una publicación de turismo, ya yo entiendo bien de total de extranjeros no residentes, turistas. Dice, va que el Ministerio de Turismo la usa indistintamente, y dice el Ministerio de Turismo que llegaron turistas a julio 735.064. Sí, claro. Pero inmediatamente dice visitantes no residentes, o sea, ha dicho turistas y termina la idea. Entonces vuelvo otra vez con lo que se convierte en el mes de mayor llegada de turistas. Entonces, no sé si ahí vamos, y los extranjeros y dominicanos no residentes. ¿Se consideran o no turistas? Sin embargo, no, debo decir, técnicamente sí se consideran turistas. Ah, entonces está lo Sí, cierto. los no residentes. 735.000. No, y debo decir, Nelson, sí es cierto que en el mes de julio... Llegaron, sí. Sí, en el mes de julio no se discute. Lo que no es cierto es ni que se viene recibiendo más, que vienen diciendo desde finales del año pasado, ni que somos líderes en el mundo, no estamos ni siquiera en el top 10%. O sea que
Insisto, es hablar con humildad, decir la verdad, porque eso es lo que nos lleva a todo en la mesa, a discutir los problemas que le preocupan al pueblo dominicano. Muchas gracias, Juan Ariel. Interesantes Gracias a datos ustedes. para seguir debatiendo, revisando. Vamos a ver si no nos pide Luis Miguel otra contrarréplica. Sí. Pero qué bueno que hayas venido el día de hoy. Sí, le estamos dando el derecho a réplica. Claro. Porque aquí lo llamaron a pedir perdón por las barbaridades cometidas en la gestión de los gobiernos de Juan Ariel. Cuando no se tienen argumentos se procede al ataque, lamentablemente. Vámonos Muchas a la gracias. pausa. Lamentable que no hablamos de política dura ni del proceso del PLD, pero ya habrá ocasión.